Las luces de neón de la ciudad de Nueva York titilaban como 1000 estrellas en un cielo que nunca oscurecía. Gideon Caldwell, un multimillonario hecho a sí mismo con una fortuna de miles de millones, se recostaba en su oficina en el ático, contemplando el horizonte de la ciudad. El trato que acababa de asegurar valía más de $1000 millones. Otro logro en su lista, otra victoria para añadir a su creciente imperio. Sin embargo, por razones que no lograba comprender, un extraño vacío le carcomía por dentro. Su asistente, Brin, entró con una sonrisa confiada, sosteniendo una pila de papeles. Señor Caldwell, su vuelo a Tennessee está listo. ¿Desea que prepare el jet? Gideon no respondió de inmediato. En cambio, miró por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejarse en el vidrio. Entonces tomó una decisión. Cancela el vuelo, dijo, su voz cargada de una resolución poco familiar. Me quedaré un poco más. Brin levantó una ceja, claramente sorprendida. Señor, la reunión en Tennessee es crucial. Me encargaré desde aquí. Cambio de planes, respondió Gideon, con la mente ya enfocada en el próximo paso. Su chofer, Elton, llegó poco después, y Gideon subió al coche de lujo negro. Mientras el vehículo se alejaba de la ciudad, los pensamientos de Gideon derivaron hacia un lugar que había estado intentando olvidar, el pasado, el pueblo de Nashville, Tennessee, donde todo comenzó. No había regresado en más de una década. El lugar donde una vez fue solo un chico con grandes sueños, un lugar que se sentía tanto como hogar, como una prisión. El coche avanzaba por calles familiares, pasando por lugares que alguna vez definieron su juventud. La biblioteca donde pasaba horas leyendo revistas de negocios que no podía pagar, la esquina donde vendía periódicos solo para sobrevivir. Y luego, al llegar al final de la calle, su corazón se detuvo por un instante. El diner de Maggie. Se veía igual. El tiempo no lo había tocado, a pesar de los años que habían pasado. El letrero de neón aún parpadeaba débilmente, y la misma gastada cabina roja seguía allí dentro. Gideon contuvo la respiración. Este era el lugar donde se había hecho una promesa a sí mismo cuando era adolescente. No volveré hasta tenerlo todo. Pero ahora, aquí estaba. Elton, detente aquí, ordenó Gideon, con una voz distante, casi como si hablara con otra persona. Será un minuto. La puerta tintineó cuando Gideon entró al diner, y el aroma familiar de café y comida a la parrilla lo golpeó al instante. El ambiente no había cambiado, acogedor, anticuado y eterno. Se sentó en la cabina de la esquina, la misma donde había pasado incontables noches soñando con una vida que no podía permitirse. Mientras miraba por la ventana, los recuerdos regresaron en avalancha. Sus sueños de escapar de ese pequeño pueblo, el peso de las dificultades familiares, el deseo de demostrar que estaba destinado a algo más. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una voz suave rompió el silencio. ¿Qué le puedo ofrecer, señor? Gideon levantó la vista, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La camarera frente a él tenía el cabello castaño oscuro recogido en un moño desordenado, vestía un uniforme sencillo, igual al que había visto tantas veces al crecer. Pero había algo en ella, algo demasiado familiar. Era Tessa Arrobe. La misma Tessa que había sido la chica más brillante y ambiciosa de la escuela, la que siempre había soñado con algo más grande, mejor que ese pequeño pueblo. Pero ahora se veía diferente. Agotada, cansada. Sus ojos verdes, antes vibrantes, habían perdido su fuego. Carne y café, dijo Gideon, con una voz que delataba el asombro que sentía. Ella anotó el pedido y se alejó, y Gideon no pudo evitar mirarla. No había visto a Tessa en más de 10 años. En aquel entonces eran amigos, algo más que amigos. Habían compartido sueños, planes, esperanzas para el futuro, pero en algún punto sus caminos se separaron. Cuando Tessa regresó con su comida, Gideon no esperó. Tessa. Ella se congeló, sus ojos escaneando su rostro con confusión. ¿Cómo sabes mi nombre? Gideon se inclinó hacia adelante. Un sentimiento de familiaridad hacía latir su corazón con fuerza. Westwood Dig, promoción de 2012. El reconocimiento brilló en sus ojos. Su mano tembló ligeramente al dejar el plato. Gideon, susurró. Gideon Caldwell. Él sonrió. Pero no era la sonrisa confiada del multimillonario en el que se había convertido. Era la sonrisa de un chico que nunca la había olvidado. El único e incomparable, dijo suavemente. Tessa parpadeó, su mirada pasando del asombro a algo más complicado. Tú eres, el Gideon Caldwell. El multimillonario. Gideon asintió,
pero el orgullo que debería haber sentido brillaba por su ausencia. En su lugar, una punzada inesperada se instaló en su pecho. Nunca pensé que volvería a verte, dijo Tessa, con la voz teñida de incredulidad. Lograste salir. Siempre supe que lo harías. La mirada de Gideon se suavizó. No esperaba encontrarte aquí. Ella se encogió de hombros, su sonrisa vacía. Bueno, algunos de nosotros no recibimos segundas oportunidades, ¿cierto? Hablaron durante horas, pero a medida que la conversación cambiaba, el semblante de Tessa también lo hacía. Se volvió más callada, más cautelosa. Gideon podía sentirlo. Había algo que no decía, algo que la estaba consumiendo por dentro. Finalmente, no pudo contenerse más. Tessa, ¿qué te pasó? Tú ibas a cambiar el mundo. Ella dudó. Luego, con un suspiro pesado, compartió la verdad dolorosa. Mi padre murió cuando estaba en mi segundo año en Harvard, dijo Tessa, con la voz temblorosa. Después de eso, todo se vino abajo. Mi madre enfermó y tuve que abandonar los estudios para cuidarla. Mi hermano menor aún estaba en la escuela, y tenía que mantenerlos. Tomé cualquier trabajo que pudiera encontrar, y ahora estoy aquí, trabajando en el Maggies Diner. El pecho de Gideon se tensó. No lo sabía. Aquella chica que tanto había admirado, la que una vez estuvo llena de vida y potencial, había vivido una vida de dolor y sacrificio. La chica que tenía el mundo a sus pies, ahora luchaba por sobrevivir. «Y aún estás aquí», dijo Gideon, en voz baja. «Sí», respondió Tessa, con una risa amarga. Algunos sueños simplemente no están destinados a cumplirse. Al día siguiente, Gideon no podía dejar de pensar en Tessa. Era un multimillonario, alguien capaz de hacer realidad cualquier cosa. Pero no podía mejorar su vida. ¿O sí? Decidió hacerle una oferta. Una manera de darle una segunda oportunidad, como la que él mismo había recibido. Pero no quería hacerlo de la forma fácil. No quería simplemente lanzarle dinero al problema. Quería darle una oportunidad real de cambiar su destino. 2 días después, Tessa encontró un sobre negro bajo el limpiaparabrisas de su coche. Con elegante tinta dorada en el frente, se leía: «Reúnete conmigo a las 9 de la mañana en Caldwell Enterprises». Su corazón se aceleró al abrir la carta. No sabía qué esperar, pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando Tessa entró en la oficina de Gideon, quedó deslumbrada por la vista. El despacho era elegante, moderno y rebosante de lujo. La última vez que había estado en un lugar así, solo era un sueño. Gideon estaba sentado tras un enorme escritorio, pero se levantó al verla. Su mirada se suavizó. «Tessa», dijo, con voz firme pero amable, «quiero ofrecerte un puesto en mi empresa». El corazón de Tessa dio un vuelco. «Un trabajo». «No cualquier trabajo», respondió Gideon, deslizando un contrato sobre el escritorio. «Un puesto de gerencia. 6 cifras. Beneficios completos. Y me haré cargo de los gastos médicos de tu madre, la educación de tu hermano, lo que necesites». Tessa no podía creer lo que oía. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz quebrada. Gideon la miró, su expresión seria. «Porque mereces una segunda oportunidad. Siempre estuviste destinada a algo más grande que esto». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Tessa. Y por primera vez en años, sintió esperanza. Pero justo cuando comenzaba a encontrar su lugar, surgió un nuevo desafío. El rival de negocios de Gideon, un magnate despiadado llamado Vance Warwick, se enteró del vínculo entre Gideon y Tessa. Y Vance no solo quería destruir la empresa de Gideon, también quería a Tessa. Le hizo una oferta imposible de ignorar: dinero, fama, poder, todo lo que Tessa siempre había soñado. Pero a un precio. Para aceptarla, tendría que traicionar a Gideon. Confundida, Tessa se debatía entre la lealtad y la ambición. El futuro que tanto había luchado por construir junto a Gideon, ahora pendía de un hilo. Los días pasaban, y el peso de la decisión se hacía cada vez más insoportable sobre sus hombros. La oferta de Vance Warwick flotaba sobre ella como una sombra, tentándola con promesas de riqueza y poder. Podía sentir el tirón de todo lo que siempre había soñado: el estilo de vida, el reconocimiento, la libertad de las luchas que marcaron su vida. Pero, en el fondo, sabía que todo eso tenía un precio. Gideon le había dado algo que ningún dinero podía comprar: una segunda oportunidad. Una oportunidad no solo de reconstruir su vida, sino de recuperar su autoestima. La sola idea de traicionar esa confianza, de abandonar al hombre que había estado a su lado, le revolvía el estómago. Una noche,
Mientras se sentaba en su modesto apartamento contemplando el horizonte de la ciudad desde su pequeña ventana, volvió a repasar en su mente aquella conversación con Gideon, la forma en que le había ofrecido el trabajo, no por lástima, sino porque creía en ella. La amabilidad en sus ojos cuando le prometió cuidar de su familia. Nadie la había tratado así antes. Pero ahora, frente a la opulenta oferta de Vance, se sentía tentada a tomar el camino fácil. Podía tener todo lo que siempre había deseado, al instante. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. A la mañana siguiente, Tessa entró en Caldwell Enterprises, sus pasos resonando en los pasillos silenciosos mientras se dirigía a la oficina de Gideon. Su corazón latía con fuerza a cada paso. Dividida entre el mundo que conocía y el que la esperaba, no pudo mirarlo a los ojos, sabiendo el secreto que ocultaba. Gideon se levantó al verla entrar. Su expresión era indescifrable. Sabía que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Tessa, he estado pensando, comenzó Gideon, su voz serena pero cargada de algo más profundo. Tienes el puesto aquí, si lo quieres. Pero más allá de eso, tienes un futuro. No te estoy ofreciendo un trabajo porque necesites ser salvada. Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo real, con alguien que cree en ti. Ella abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Tenía que decírselo. Pero, ¿realmente podía? El peso de su secreto se sentía como una losa presionando su pecho. Sé que te han hecho una oferta, Tessa, continuó Gideon, entornando ligeramente los ojos. Vance Warwick no solo te está ofreciendo dinero, te está ofreciendo una vida de lujos, una que puede ser difícil de rechazar. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué precio tiene realmente esa vida? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Tessa se sintió expuesta, como si Gideon pudiera ver cada una de sus dudas, como si lo hubiera sabido todo desde el principio. Y ahora, había llegado el momento de decidir. No puedo decirte qué hacer, Tessa, dijo Gideon en voz baja. Pero sí puedo decirte que la persona que eres, la que yo veo en ti, vale más que todo lo que ese hombre pueda darte. Y no te juzgaré si eliges un camino diferente. Pero decidas lo que decidas, quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar. Conmigo. El silencio entre ellos se alargó hasta parecer eterno. Y entonces, por fin, Tessa tomó su decisión. No, susurró, con la voz apenas audible. No aceptaré su oferta. Los ojos de Gideon se suavizaron, una sonrisa tímida curvando las comisuras de sus labios. Has tomado la decisión correcta, dijo, con un orgullo silencioso en la voz. Tessa sintió cómo se le aligeraban los hombros, cómo se desvanecía la carga de la indecisión. No estaba eligiendo entre dos hombres, dos ofertas o dos caminos. Estaba eligiéndose a sí misma. La mujer que había trabajado tan duro por construir una vida. La que había luchado por cada gramo de felicidad. Ahora estaba eligiendo un futuro bajo sus propios términos. Y con eso, Tessa tomó asiento en el escritorio frente a Gideon, lista para abrazar la vida por la que tanto había peleado. Sabiendo que no era el camino fácil el que le traería realización. Era el camino fiel a quien realmente era. Al mirar a Gideon, vio algo más que un socio de negocios. Vio a un amigo, un mentor. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de algo más. Juntos enfrentarían lo que el futuro trajera. Porque por primera vez en su vida, Tessa sabía que ya no estaba sola. Y en ese momento, el futuro ya no parecía tan incierto. Se sentía como un nuevo comienzo.